Bienvenidos a la segunda temporada de Quilca Podcast. Estamos muy contentos por la buena aceptación que hemos tenido y muchísimas gracias a todos los que se van suscribiendo a nuestros canales digitales. Hoy tenemos con nosotros a Antonio Coelho Rodríguez. Es una persona muy importante en el mundo de la investigación y debo confesar que en la primera temporada quería entrevistarlo, pero no pudimos contactarlo. Pero hoy lo tenemos con nosotros y seguramente va a responder a muchas de nuestras preguntas. Antonio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Agradezco la invitación. Gracias. Bueno, Antonio Coelho es docente e investigador en la Universidad Privada del Norte. No sé si seguirá enseñando ahí, pero dentro de su hoja de vida tiene este antecedente. Ha sido también docente en algunas otras universidades. Es licenciado en arqueología en la Universidad de San Marcos. Ha seguido también la carrera de historia. Tiene una maestría justamente en esta misma casa de estudios. Y tiene un especial interés en el tema de la salubridad, la higiene, también de la historia del desarrollo arquitectónico de Lima. Y justamente lo que nos llama mucho la atención es esta vinculación que ha hecho entre la arqueología y la historia. Muy pocos investigadores tienen esta fascinación por estas dos disciplinas y además que de alguna otra manera se complementan. Cuéntanos, Antonio, ¿cómo nace este interés por tratar de estudiar primero arqueología y luego historia, ¿no? Que creo que ha ayudado muchísimo también en tu producción bibliográfica? Gracias primero por las palabras. Bueno, cuando yo era chibolo, mi abuela y mi tía abuela tenían una biblioteca súper fabulosa. Ellas eran nietas de Sebastián Lorente. Entonces, para mí la diversión, como en esa época no había Nintendo, no había Atari, tampoco nunca me lo compraron, y como siempre me portaba mal, paraba castigado, entonces el castigo para ellos era meterme a la biblioteca para que no fastidie. Entonces ahí, encerrado en ese sitio, un chibolo con libros pues gigantes, con unos muebles pues del siglo XIX, yo empezaba a leer y ahí me gustó y ahí aprendí a leer y leía pues cosas que un niño creo que no lee a esa edad, ¿no? Un montón de libros de Sebastián Lorente, de Pedro Manuel Rodríguez, que era el hijo político, que fue el secretario de Cáceres, y a la vez los veranos los pasaba en las Salinas de Chilca. Nosotros íbamos los 3 meses, antiguamente eran 3 meses de vacaciones, íbamos enero, febrero y marzo a la Salina de Chilca, y ahí chiquillo, jugaba o bien pelota o jugaba a buscar tesoros. Entonces ahí decía, vamos a buscar tesoros y me ponía a excavar, a hacer sonceras. Y en invierno ya cuando venía al colegio, que paraba castigado, paraba encerrado ahí leyendo en la biblioteca. Entonces de ahí me gustaron las dos cosas. Dije, voy a estudiar historia, voy a estudiar arqueología. Historia, yo incluso postulé a la PUC, que no la agarré. Pero siempre me quedé con esas ganas, ¿no? Y de ahí dije, pucha, quiero ser historiador, quiero hacer arqueología. Y ya en la Universidad de San Marcos, como me empezó a gustar los periodos tardíos, lo inca y el intermedio tardío, quería buscar fuentes, ¿no? Quería ver, oye, ¿cómo hace la chamba el historiador para apoyar al arqueólogo? ¿Cómo es que él lo entiende? Entonces de ahí me empecé a meter en los cursos de historia y ahí conocí a todos los profes, ¿no? Así fue que empecé a agarrar estas dos cosas. Pero en tu casa, por ejemplo, ¿cómo tomaron esta decisión, esta inclinación por estudiar arqueología? ¿Fue bien recibida? ¿Hubo alguna objeción? Cuando le comentaba esto a la doctora Ruth Shadi, que hace poco hemos entrevistado, por ejemplo, su papá estaba de acuerdo. Es más, creo que la alentó muchísimo, ¿no? Y su mamá más bien como que trató de desanimarla un poco porque decía, pues, oye, arqueología, nadie te va a dar chamba, ¿no? Mejor estudia para educación. Y bueno, para contentar los dos, la doctora estudió las dos cosas, ¿no? En tu caso, ¿fue bien recibido por ambos? Sí, en mi caso normal, ¿ah? O sea, mi papá me dijo, estudia lo que sea, haz algo. Me dijo, haz algo, no me interesa, porque no me veía mucho futuro, como me portaba mal siempre, paraba castigado. Entonces me dijo, haz lo que sea. Y mi mamá es profesora. Me dijo, está bien, anda, San Marcos, además es bonito ahí en la Facultad de Letras, ahí estaba Sebastián Lorente, o sea, me hablaba y mi abuela también siempre me hablaba, ¿no? De Sebastián Lorente, que yo
ni entendía mucho todavía, solamente leía los libros de él. Y me dijo, sí, anda, anda. Y cuando le dije, sí, les encantó la idea. Claro que yo ingresé en el 87, ¿no? Que era un año bien movido, estaba la subversión, estaba Sendero, estaba... Entonces un poco que se asustaban, ¿no? Un poco que se asustaron por esas cosas, pero normal. Ellos me dijeron, bueno, si te gusta eso y tú te sientes feliz, en buena hora. Cuando tú comenzaste a estudiar arqueología, de alguna otra manera también sentiste esta necesidad de poder comenzar a escuchar clases de historia. Y en una de tus entrevistas te escuchamos mencionar de que te metiste como alumno libre, porque más te interesaba, más que el tema de la certificación, el conocimiento, la información que daban los profesores. ¿Cómo eran tus incursiones en estas aulas? ¿Pedías permiso? ¿Te metías así nada más? Sí, pedía permiso y además que siempre lo he dicho, ¿no? O sea, para mí los profesores de historia, yo veía algo más amical, una relación más amical. En cambio, en arqueología habían unas broncas personales que si tú estás bien con un profe, estás mal con el otro, que si estás bien con este, entonces en historia yo me metía a las clases, aparte que yo estudiaba en integrado. En el 87 nosotros llevábamos cursos integrados, entonces, por ejemplo, en historia llevamos el curso Formaciones Históricas con el profesor Huertas. Y de ahí yo siempre lo perseguía, le preguntaba así todo afanoso, lo preguntaba y después como empecé a ir a la biblioteca ya los veía. Al profesor Chapman también siempre lo vi en el archivo arzobispal, en el otro local, en el local de Santa Polonia, ahí, entonces ahí veía a todos, ¿no? El profesor Reyes también me decía, mira, tienes que ver esto, tienes que ver el otro, entonces allí con ellos conseguí una relación más amical. Y los chicos de historia, que eran los que eran de mi promoción, 87, siempre me decían, oh, ahí viene el raro, ahí viene el arqueólogo que se cree historiador, ahí viene el marciano. Entonces, yo era algo raro, ¿no? Algo así que estaba entre arqueología o historia, entre arqueología e historia. Y como era una formación, todos juntos, era mucho, mucho más bacán para mí. Incluso con el profesor Reyes también lo llevé a campo, al Valle de Asia, donde yo empecé a trabajar y el profesor ahí me explicaba, y con el profesor Lazo también, con el profesor Lazo eran alucinantes esas clases, o sea, todos los profesores de historia, en verdad, una cosa era verlos en el salón de clase y otra cosa era verlos en la biblioteca, ¿no? O en el archivo, como te digo, el profesor Chapman lo veía siempre en el arzobispal y él me explicaba, me decía esto, el otro. El profesor Lazo también me explicaba su curso, por ejemplo, ese de filosofía y la historia, hasta que me hacía patinar, era recontra complicado, pero era bacán, ¿no? O sea, no me quiero, pues esos años de universitario fueron impresionantes para mí. Aprendí mucho. ¿Y llegaste a visitar a Carlos Lazo en su domicilio? Normalmente muchos de los estudiantes han llegado a su domicilio recurriendo a una fuente de información, algún consejo para algún proyecto de investigación. ¿En tu caso llegaste a tener esta familiaridad con él? Porque te hemos escuchado también con mucho cariño, lo mencionas a él, porque gracias a él creo que te dieron también una serie de oportunidades bibliográficas que te permitió incursionar en la historia. Sí, con el profesor Lazo un par de veces nomás, un par de así contaditas fui, pero en la universidad siempre. Aparte que él siempre estaba presto a ayudar a cualquier persona, ¿no? Y discutía y él me explicaba, incluso él me decía, como ya veía que a mí me gustaban los periodos tardíos, o sea, la parte inca y la parte intermedio tardío, me decía, ¿por qué no haces arqueología histórica? ¿Por qué no haces estas cosas? Fíjate que para hacer las haciendas tienes que ver estas fuentes. Entonces, de ahí con él, sí, me encantó. Y él también, como te digo, o sea, todos los profes de historia, todos me han guiado, ¿no? Incluso el profesor Macera también, ahí nos hemos visto un montón de veces en el seminario. También cuando yo lo fui a ver, que me llevó Jorge Moreno, me hizo la presentación con él. Y creo que mi carta de presentación siempre era, yo soy pariente de Sebastián Lorente. Esa era mi carta de presentación. Siempre era así. Y el profesor Macera me dijo, tú eres descendiente. Entonces, a veces me preguntaba cosas, ¿no? Entonces, igual con el profesor Lazo, con el profesor Chapman, siempre esa era mi carta de presentación. Yo soy descendiente de Sebastián Lorente. Entonces, por ahí creo que tuve más gancho, ¿no? Claro que yo descendiente ya soy el tataranieto. Te voy a hacer una pregunta difícil. Si tuvieses que quedarte con una profesión de las dos que tienes, tanto de la arqueología como la historia, ¿con cuál te quedarías y por qué? Lo que pasa es que me gusta entender el hecho social apoyado con las dos fuentes, ¿no? Con la fuente histórica y con la fuente arqueológica. O sea, a mí, por ejemplo, me gusta
la salubridad. Entonces la entiendo desde dos puntos de vista, ¿no? Desde la evidencia arqueológica y gracias a la fuente, ¿no? A los datos inéditos, ¿no? Del archivo. Ya, pero no hay escapatoria, tienes que elegir una, porque en un registro tú solamente debes llenar una profesión y tendrías que llenar o historia o arqueología. ¿Cuál eliges? Creo que historia. Me van a matar, ¿ves? Me van a matar. Es que, mira, a veces yo cuando era estudiante y excavaba, o sea, a mí lo que no me gustaba, en muchos casos era que me van a matar mañana. En una excavación de uno por uno, ya el arqueólogo hablaba ya de un proceso social, no hablaba así, acá hay la formación del Estado, acá tenemos la sociedad compleja, sus contradicciones de clase, en un metro cuadrado, de un sitio pues que te mide, ponte 2 kilómetros, no, eso decía, oye, aguanta un momentito, que acá está mal, ¿no? O a veces eran tan técnicos que excavaban ahí un sitio capa por capa, nivel, color, ya le digo, ¿y qué más hay? O sea, ¿qué más? Háblame de la sociedad, de la gente, ¿no? Entonces, a veces eran muy técnicos y no, bueno, me van a matar mañana seguro, pero a veces eso es lo que no me convencía, ¿no? En un metro cuadrado ya querías hacer todo un proceso evolutivo y para mí eso no, me faltaban datos, ¿no? Me faltaban datos, un vacío yo encontraba. ¿Cómo fue tu experiencia de conocer al doctor Macera? Es cierto que nos hemos visto ahí en el seminario de historia. Yo he trabajado 18 años con el doctor Macera y te he visto bueno, varias veces, ¿no? Y a diferencia de otros investigadores que iban, a veces decían que estaba ocupado, ¿no? Pero yo me recuerdo que tú siempre cuando llegabas mencionaban tu nombre y decía, ya, que pase, ¿no? ¿Cómo llegaste a cultivar esta familiaridad, esta relación con el doctor Macera? Sí, yo creo que, no sé, o sea, como te dije, siempre mi carta de presentación era esa. A mí me llevó Jorge Moreno. Jorge Moreno me llevó cuando nosotros teníamos con Raúl Anaque y con Melesio Tineo esta revista Sequilao, que ya es histórica, creo. Ahí fuimos con, con Jorge a dejarle las revistas y el profesor Macera dijo, ¿qué es lo que quieren? Entonces le explicábamos todo y ahí yo también me acuerdo, me presenté, profesor, yo soy Antonio Cuello, yo soy descendiente de Sebastián Lorente y el profesor volteó, me dijo, ¿de Sebastián Lorente? Y me empezó a hacer un montón de preguntas y ahí como que calamos, hicimos buena amistad y yo siempre iba y le preguntaba algo, profesor, estoy haciendo eso. Ya, pero mira, consulta esto. Y él a veces me decía, oye, ¿y tú sabes esto de Lorente? ¿Y tú tienes esto? Entonces él a veces me preguntaba, ¿tienes este librito? Entonces yo también decía, sí, profe, tengo este, mire. Y sí, o sea, no me puedo quejar. Incluso hasta una vez llevé a mi hija, bueno, la que es grande ahora, que yo quería que estudie historia, pero no me hizo ni caso. La llevé y el profesor Macera, todo buena gente, se tomó una foto, porque a veces el profesor era bien renegón, tú lo has gozado mejor que yo, pero conmigo sí, en verdad, o sea, conmigo nunca, o sea, yo lo he visto, sí, que era renegón, pero conmigo parecía un abuelito, o sea, y los últimos años tú también lo has visto, ¿no? Era súper bacán, o sea, se ponía, se sentaba horas de horas y hablaba y me preguntaba y yo le contaba, en verdad estaba súper lúcido, para mí era alucinante cada vez que iba y como tú dices, no, o sea, él nunca me dijo no, o sea, siempre me decía, ven, hasta incluso me invitó a su casa de Chaclacayo, y un par de veces también fui y me parecía genial, o sea, yo le contaba cualquier cosa, a veces hasta lo llamaba a su casa y normal, no había ningún problema. Él sí también me ayudó mucho y me decía, busca esta frente, busca esto, y como sabía que también me gustaba esto de la arquitectura de los pueblos de indios, también me dio bastantes datos me dio, o sea, de eso no me puedo quejar, como te digo. A mí los profesores de historia, en verdad, me han ayudado más, para mí han sido más amigos y profesores que los de arqueología. De arqueología, de quien te puedo decir, sí, un profe bacán para mí, Idilio Santillana. Idilio Santillana para mí era lo máximo, para mí es lo máximo. Sí, siempre, de arqueología, él. Te iba a preguntar por el arqueólogo que te ha influenciado, porque ya no es necesario. Cuando nosotros revisamos un poco tus trabajos, hay una predilección por el tema de la arqueología colonial, que cuando yo lo escuché por primera vez, más o menos a inicios del año 2000, todavía era pues una rama de la arqueología media extraña, desconocida, y casi no tenía mayor interés por parte de los arqueólogos, ¿no?
¿Cómo nace tu interés por esta rama de la arqueología? Como te digo, a mí me gusta en arqueología lo inca y el intermedio tardío. Y cuando me metí al curso del profesor Lazo y después había un curso de Fuentes de la Colonia y Fuentes de la República, ahí yo me preguntaba, ¿no? Profe, ¿y las haciendas, en las haciendas jesuitas, qué comían? ¿Hay evidencias físicas? ¿Hay la arquitectura cómo era? Entonces, incluso cuando vi el trabajo del profesor Macera sobre las haciendas, también yo le preguntaba al profesor, ¿y cuál era el menaje de casa y sus instrumentos? Entonces, de ahí fue que me gustó, ¿no? Y con el profesor Lazo, hace años también hizo un experimento de hacer un curso dentro del curso que él llevaba, como un taller de arqueología histórica. Fue algo incipiente, ¿no? Súper incipiente. Y ahí me puso ahí al tanto para hacer esto y fue un par de semanas que fue interesante, pero ahí aprendimos porque estábamos con todos los alumnos. Se supone que yo era el jefe de práctica, ¿no? Pero me llamó mucho la atención. Entonces, por ejemplo, los pueblos de indios, ¿no? Cuando fui a San Pedro de Caraballo con Raúl Anaque, que él me enseñó dónde quedaba San Pedro de Caraballo, hicimos un proyecto ahí, algo muy pequeño, entonces ahí también yo me preguntaba, ¿y el pueblo de indios en qué se diferencia de una ciudad, ¿no? ¿En qué se diferencia de Lima? ¿Cómo es Santiago del Cercado? ¿Cómo es San Pedro de Caraballo? Entonces de ahí es que me gustó agarrar estas dos cosas, ¿no? Lo histórico y lo arqueológico, para tratar, para mí, de entender, ¿no? Y cotejar, ¿no? Por ejemplo, veía los datos del archivo arzobispal, ¿no? Ah, este es el libro de fábrica de la hacienda, este es el libro, el inventario de la iglesia. Pues cuando yo iba a campo decía, mira, en el inventario del siglo XVII está esta descripción. Hoy día ha cambiado, podemos ver que hay un baptisterio, hay un crucero, una nave corrida de cañón, entonces ahí cotejaban las dos cosas y me podía hacer entender mejor. Qué bacán. Yo te debo confesar que soy un arqueólogo frustrado. A mí me hubiese gustado mucho estudiar arqueología, pero algunas responsabilidades laborales y familiares ya no me han permitido, ¿no? Porque he participado de algunos proyectos de arqueología con el profesor Jaime Miasta, por ejemplo, y otros arqueólogos más jóvenes en algún tipo de registro aquí en Lima Norte. Y bueno, la verdad que complementa muy bien todo lo que tú ahora has experimentado, ¿no? Y explica muchas cosas que de pronto a partir de una fuente material como podría ser una cerámica o un fardo funerario, no necesariamente describe todo ese aspecto de esa sociedad que uno está estudiando. Hay, pero sin embargo, en ti una afición por estudiar hospitales. Hemos visto varios artículos acerca de hospitales, el Hospital 2 de Mayo, el Hospital de Locos o Amentes de Lima, ¿no? O también llamado Hospital de la Misericordia en el barrio del Cercado. Hemos visto el Hospital de Refugios o Refugiados Incurables, ¿no? Que tiene que ver justamente con una época muy interesante para la historia de Lima, que después viene a ser el antecedente del Hospital de Ciencias Neurológicas, el Hospital Real de San Andrés, en fin, este interés por los hospitales a través de estudios de investigación, ¿cuál es el objetivo final? ¿De revelar un poco la parte arquitectónica, la evolución en el entorno de una ciudad, el tema del manejo de salubridad o todo junto? Bueno, todos juntos en realidad, ¿no? Ver los cambios arquitectónicos que han sucedido a lo largo de la historia, o sea, cómo las reformas borbónicas modifican esto, cómo en 1856, cuando aparece la Facultad de Medicina también, cómo los médicos quieren tomar el poder. Todo esto nació, este estudio de los hospitales nació a consecuencia del proyecto, pues, que, que se logró con el doctor Brian Bauer, que es un gran amigo. Él me llamó y me dijo, oye, vamos a hacer este proyecto en el Hospital de San Andrés. Ya, bacán, le digo. Y a mí me gustaba, ¿no? Como te digo, pero no había tenido oportunidad de excavar un hospital, nada de esto. Entonces me pareció tan fabuloso y excavamos ahí, encontramos un montón de cosas. Y ya después en la maestría me gustó este tema para desarrollarlo y es lo que estaba haciendo. O sea, quiero ver el desarrollo, cómo han ido modificándose después con lo de las epidemias, también cómo el Estado ha hecho presente y cómo ha combatido las epidemias, ¿no? Y sobre todo los médicos, también cómo se agruparon, cómo los médicos que nunca tenían
el reconocimiento del pueblo porque les parecían algo raros y con sus aparatos y con toda su literatura tan complicada, el pueblo no los aceptaba. Entonces, todos esos ingredientes son los que me han llamado la atención de los médicos y además también ver la parte de la salubridad asociada al urbanismo, ¿no? Cómo aparecen estos cinturones de pueblos que rodean a la ciudad, estas medidas higiénicas y detrás de eso lo que conlleva, ¿no? Estas ideas de racismo, de que los pobres son sucios y cochinos y que ellos se enferman, nos matan a todos, nos morimos todos. Entonces, por eso es que ahí me gustó y estoy viendo todos estos elementos, ¿no? Cómo se mezclan entre sí. Pero hay una parte muy interesante que tú relatas acerca de un enfrentamiento entre los médicos de la Facultad de San Fernando y los administradores de los hospitales, que eran las congregaciones religiosas, sobre todo por la visión del tratamiento del tema de salubridad en la ciudad, ¿no? Mientras uno trataba de verlo de manera científica, el otro pues trataba de verlo de una manera de piedad, de beneficencia, cosa que en algunos casos a veces no comulgaba, ¿no? Tienes un artículo también respecto a eso. Sí, ese es para el 19. Sí, esa parte es bien bacán porque es un fenómeno que se da en toda América, ¿no? En toda América, o sea, el enfrentamiento entre la ciencia, el cuerpo médico, que ya está institucionalizado y reconocido por el Estado cuando ya se convierten en facultad, ¿no? Contra la sociedad de beneficencia. La sociedad de beneficencia son los entes caritativos, los entes de la pequeña burguesía, de la gente de plata, que entregan sus bienes para que sean administrados y mediante estos bienes la beneficencia pues se preocupa de la salud, de la educación, de todas estas cosas. Entonces ahí es que hay este enfrentamiento, que no solamente se da en Perú, sino también se da en Chile, en Argentina. Entonces es una época interesante, ¿no? Porque tú puedes ver estas dos cosas, ¿no? La ciencia versus la piedad, ¿no? Que es lo que tú has mencionado, que está publicado en algunos trabajos. Y en América sí se ha trabajado bastante, ¿eh? Bastante. Tengo bastantes textos. ¿Quieres acá te puedo dar un nombre? Porque justo acá tengo. En Colombia, en Chile se ha trabajado bastante. Acá en el Perú, lo que pasa es que cuando yo empecé a trabajar este tema, como me dijo una vez el profesor Macera, me dijo, los médicos te van a ver mal. Dijo, los médicos están por encima, ellos siempre miran por encima a todos. Y cuando yo iba a San Fernando, es cierto, o sea, estaba súper perdido, o sea, estaba más perdido que tabla hawaiana en los Andes. Veía una cosa y no entendía algo, ¿no? Y también lo malo es que justamente esta parte de salubridad de medicina no me enseñaron en San Marcos, entonces yo no sabía qué fuentes buscar, ¿no? O sea, yo cada vez por eso lo perseguía a los profesores, ¿no? A Reyes, a Charman, a Lazo, a Macera, a Mati Corena, también a veces me acuerdo que le preguntaba, me decía, pero busca vos esta cosa, entonces Mati Corena me llevaba por otro lado, no, le digo, profesor, yo quiero ver esto, no, pero tienes que buscar esto. Y el archivo de San Fernando está ahí, ¿no? Y no entendía algunas cosas y ya poco a poco fui viendo y fui entendiendo. Pero esa es una parte bien bacán que deberían también enseñar, ¿no? Sobre todo esto de las fuentes en la Facultad de Medicina. ¿Cuánto de la metodología arqueológica has aplicado en la disciplina histórica? Te lo digo esto porque, como yo he trabajado en el seminario, mi ruta normalmente era llegar hasta Hacho por evitamiento y de ahí atravesar el puente Balta o el puente Hacho y dirigirme al seminario, ¿no? Y en una de esas, yo me acuerdo haberte visto ahí en el puente Balta, ahí haciendo unas mediciones, tomando unas fotos, ¿no? Porque tienes un artículo también del puente. ¿Cuánto de este trabajo de campo, ¿no? De pronto corroborar en el mismo sitio cierta información documental te ha servido para poder dilucidar de pronto algunos capítulos, algunas cosas interesantes en los estudios históricos? O sea, sí, siempre utilizaba la parte del contexto, ¿no? Y la comparación, sobre todo, que eso me enseñaban en arqueología, ¿no? El contexto, la recurrencia, todos estos principios, estas leyes de arqueología, las trataba de aplicar, ¿no? Por ejemplo, el puente Balta, compararlo con otro puente del Perú o de Chile, de Argentina, que siempre son los casos similares, ¿no? Chile, por ejemplo, que siempre o México. Entonces, esa parte de la arqueología es la que yo ponía en práctica cuando hacía mi trabajo, ¿no? O de los hospitales también, ¿no? Hacía los hospitales, comparaba el hospital de Huancavelica, que también es de la época colonial, con el hospital de San Andrés de Lima,
o el caso del puente Balta, lo comparaba también con esta influencia haussmanniana del caso de Chile. Entonces, eso es lo que yo hacía, comparar, ¿no? Ponía los contextos, la recurrencia, lo que llamamos los arqueólogos. Y ya después contrastaba con el dato histórico. Ahora que has mencionado Huancavelica, recuerdo uno de tus trabajos muy interesantes que tiene que ver con hornos coloniales de mercurio, que fue publicado más o menos el 2014, que tiene que ver también con esta tendencia de la arqueología colonial. ¿Cómo fue este trabajo? ¿Cómo lo iniciaste? Ese trabajo también me llamó Brian Bauer, con quien trabajo desde hace tiempo. Entonces Brian Bauer me dijo que tenía financiamiento para excavar en el famoso pueblo de Santa Bárbara, ¿no? Este famoso pueblo donde salía el mercurio, que lo bajaban a Chincha los arrieros y después en los barcos se llevaba hasta Arica y de ahí volvía a subir para trasladarlo a Potosí. Entonces Brian, bueno, él consiguió todo el financiamiento y fue un proyecto que hicimos. También estuvo el arqueólogo Smith, Smith, porque él estaba haciendo su tesis doctoral, ¿no? Para ser doctor, también en la Universidad de Chicago, Illinois. Entonces, bueno, acá según la ley lo que tenemos nosotros los arqueólogos es que firma un arqueólogo peruano y un extranjero, o en todo caso uno peruano. Entonces, yo fui el que firmé todo y fue un proyecto bacán porque era un proyecto histórico arqueológico. Y dentro del proyecto habían, digamos, como subproyectos, ¿no? Por ejemplo, Douglas Smith estaba haciendo la etnicidad de los pueblos que trabajaron allí en Huancavelica, ¿no? Yo estaba viendo lo de la salud y también pudimos ingresar al archivo histórico de Huancavelica. También Brian consiguió un financiamiento y después se publicó un librito, ¿no? Que era sobre el catálogo del archivo de Huancavelica, que es un archivo que está ahí, caleta, esperando a que vaya a ser explotado por los historiadores, ¿no? Porque es un archivo, lastimosamente, ese archivo está allí, perdido en el aire, está dentro del local del Ministerio de Cultura y, bueno, ¿Estará todavía? sí, eso sí, sí está. Lo que pasa es que está dentro del local del Ministerio de Cultura y a veces atiende arqueólogo y el arqueólogo no sabe entender muy bien cómo es el archivo, ¿no? Entonces, a veces le preguntan, oye, vengo a buscar tal cosa. Ah, ya, es lo que me pasó a mí, ¿no? O sea, cuando yo ingresaba al archivo la primera vez, sección Almofarijajo, ¿qué es derecho de indios? ¿Qué es visita? ¿Qué es judicial? Entonces te metes a la piscina sin saber nadar, ¿no? Eso me pasó muchas veces. Por eso que yo los correteaba a todo profesor, he visto esto, ya, esta sección, o al profesor Macera, así, ¿quieres ver las jesuitas? Entonces tienes que ver esta sección. Entonces ya entendía, ya tenía claro. Entonces, ahí me fue mucho más claro. Y en el caso de Huancavelica, volviendo a la pregunta, empezamos también a ver todos estos proyectos, ¿no? El patrón urbanístico del pueblo de Santa Bárbara, qué pasó, qué no le pasó, el sistema de arrieraje, que es lo que ahorita estoy investigando, cómo iban las recuas de mulas, cómo iban toda esta gente bajando desde Huancavelica hasta la costa, ¿no? Hasta Chincha, hasta Tambo de Mora, y cómo consistía el arrieraje, qué llevaban, cuántos sitios llevaban, toda esa parafernalia también que ellos llevaban, ¿no? Por eso también vuelvo de nuevo con el profesor Macera, yo le pregunté al profesor, y usted sabe que estos cajones San Marcos, lo que usted trabajó en todos sus estudios de pintura mural, entonces él me recomendó, me dijo, mira, tienes que ir a esta capilla, aquí vas a conocer este sitio, aquí, entonces ahí es que empezamos a trabajar, y este trabajo se terminó, el de Santa Bárbara, y ahí vimos los hornos coloniales, como te digo, y yo encontré bastante información del hospital de Huancavelica, que era un hospital específicamente para atender a los trabajadores indígenas que sufrían por la intoxicación de la mina. Douglas Smith ya es doctor ahora, bacán, entonces ese proyecto se ha acabado, momentáneamente se ha acabado, pero yo sí sigo trabajando lo del hospital de Huancavelica y la parte de los arrieros, porque esa es una investigación que estoy haciendo. Arrieros, pero sobre todo en la parte de la República, con fines de la colonia e inicio de la República. De los hornos coloniales de Huancavelica nos podemos trasladar hasta las bóvedas sepulcrales aquí en Lima. Ese es un trabajo también bastante interesante que de pronto reúne una información para entender la muerte, no solamente en la época colonial, sino anteriores a ella, ¿no? Cuéntanos acerca de este trabajo, que fue muy interesante y que además fue publicado ya en una compilación.
Sí, ese trabajo lo empecé a hacer con Richard Chue, un amigo historiador. Él fue el que me llevó a los huérfanos. Él tenía el contacto ahí con el sacerdote. Me dijo, mira, acá hay esto. Bacán, está interesante. Y ya después lo contacté a Adam Warren, a otro arqueólogo americano también. Y él me prestó su maquinita esta, el radar penetrante suelo, el GPR, que es como una máquina ilustradora que tú la pasas por el piso y esa máquina emite ondas. Esas ondas viajan a cierta velocidad y al chocar, esas ondas repercuten en un monitor y ahí tú ves el perfil, qué es lo que tiene. Entonces, bueno, fuimos a los huérfanos, como te digo, con Richard, y ahí él me enseñó toda esta bóveda sepulcral, todo esto, y encontramos, ¿no? Bastante evidencia que ya después lo publicamos los dos juntos, después él publicó parte de su investigación que está haciendo que es sobre su tesis. Interesante fue también porque ya con eso pude investigar otras bóvedas sepulcrales, ¿no? Que hay varias iglesias que tienen acá en Lima. Entonces fue un dato interesante y además esa iglesia está ahí, está en pleno centro de Lima, ¿no? Que pasaba desapercibida. Entonces fue un trabajo interesante y también gracias a la tecnología, ¿no? Esta tecnología que a veces en el Perú no se tiene o es difícil de conseguir. Pero también eso está asociado a lo de los hospitales, ¿no? A la salubridad, a todos estos. O sea, a la larga todo se concatena. ¿Cuál es el proyecto arqueológico netamente más grande en la cual tú hayas participado y qué contribuciones han hecho a la historia peruana? El más grande, si hablamos a nivel monetario, creo que es el de Huancavelica, porque ahí sí se tuvo un equipo bien grande, bastante gente, arqueólogos de Ayacucho, de acá de Lima. A nivel monetario fue ese, ¿no? Y fue más temporada, fue más años. eh, pero para mí, si tú me preguntas, para mí el más interesante creo que fue el de Huancavelica. No, perdón, discúlpame, el de San Andrés. Fue un proyecto pequeño, muy pequeño, con menos gente, bueno, aparte que estábamos acá en Lima, pero fue interesante porque me permitió excavar un hospital, ¿no? Lo que ya podía comprender ahora, yo lo veía desde el punto de vista de la historia y entender todo esto, ¿no? Cómo era la vida, ¿no? Por ejemplo, cómo era la vida, sus desechos, todas las evidencias arqueológicas que encontramos allí. Para mí ese fue el más importante, el de San Andrés. Aparte que estaba en Barrios Altos, que para mí Barrios Altos siempre me llamaba la atención porque mi papá siempre me llevaba a pasear los sábados. Si no me llevaba a Chorrillos, que era su barrio, donde él nació, me llevaba a Barrios Altos y él me contaba las historias, me contaba sus historias ahí de Barrios Altos. Y en octubre, mi papá, el 18, le encantaba ir a la procesión del Señor Milagros. Lo acompañaba para que me cuente sus historias, pues, ¿no? Yo iba y después se encontraba con sus amigos de la chiquititud, porque él había vivido ahí en Barrios Altos, por la Plaza Buenos Aires, un montón de sitios había vivido, y tenía un montón de amigos cargadores, entonces a mí me vacilaba ir el 18 porque me metía a unos sitios que nunca más volví a ir. Ahora sí ya yo voy, ya yo solo, yo ya sé cómo meter, pero de chibolo en esa época decía, ay, qué loco, papá, esto es un callejón, ¿y por qué hay un solo caño? Mira, esa casa tiene así, esta acá. Entonces mi papá me contaba sus historias y me gustaba toda esa zona de Barros Altos. Entonces, por eso cuando sucedió el proyecto de San Andrés, estás ahí, ¿no? Estás en plena Plaza Santa Ana, Plaza Italia, entonces me encantaba y recordaba, ¿no? Yo después regresaba al hospital porque ya mi viejo ya estaba enfermo. Regresaba al hospital y decía, papá, estuve en este sitio, estuve acá, y me contaba, ah, ya has ido acá. O sea, me vacilaba eso. A mí el que más me gustó ha sido San Andrés por todo eso lo que ha llevado. Más allá de la leyenda de que si están las momias o no están las momias, eso al final a mí ni me fue ni me va. Yo estaba feliz de haber excavado en ese sitio. Genial. La verdad que nos pasaríamos aquí horas de horas conversando para que nos cuentes tus experiencias, sobre todo, y ese ímpetu que tienes por el tema de la investigación. Algo último, ¿cómo te ha limitado este tema de la pandemia? Sabemos pues que no podemos visitar archivos, no hacer mucho trabajo de campo. ¿Cómo estás ahora con los temas de investigación? Me imagino con todos los datos que has recopilado ahí tratando de reunir información para hacer algunos artículos. Sí, bueno, ahora ha habido épocas en que he estado yendo al archivo un día o 2 días a la semana, al archivo de la Nación. Lastimosamente la Arzobispal está cerrado. A la biblioteca sí no he ido. A la Nacional no he ido para nada. El Ribagüero está cerrado también. ¿Ya?
tengo ahorita información que estoy acá elaborando, ¿no? Como te digo, ese nuevo trabajo de los arrieros que estoy escribiendo para darle forma y esperando, ¿no? Que se levante todo esto. Y bueno, y también lo otro es ir a campo, ¿no? No se puede todavía salir mucho, encima como te comentaba al inicio con esto de la enfermedad que tengo ahí, que la estoy tratando, o sea, digamos que soy un poco vulnerable, ¿no? O sea, no vaya a ser que por irme a campo regreso encajonado y ya me friego, entonces me voy a quedar frustrado para toda la vida. Pero, o sea, ahorita estoy haciendo ese trabajo de los arrieros y cuestión de un mes atrás, David Pino, a quien todo el mundo conoce porque él trabaja en Lima, me prestó unos impresos que él tiene, bien bacán, del año 1883 hasta 1887, que es el libro de ingresos al Hospital de Santa Ana. Entonces, justo ahorita estoy trabajando también eso y me invitaron de la U de Chile para que dé una charla virtual. Entonces, en este impreso que me prestó David Pino es el libro, como te digo, de los pacientes que ingresan al Hospital de Santa Ana. Y es interesante porque desde 1883 hasta 1887 son casi 5 años y ahí se ve todos los pacientes y están los nombres, la dirección donde vivían, la casta, porque todavía se usa ese concepto de casta, si blanco, negro, cholo, indio, rojo, todos los colores y todas las formas y todos los sabores, ahí está indicado de dónde vivía, natural de a dónde, de qué edad, y eso es lo que estoy procesando ahorita, que es un trabajo interesante, ¿no? Porque ahí podemos tener la identificación de, digamos, de todos los indios viven en el cuartel 2 y todos sufren esta enfermedad. Los blancos, que se tratan poco porque los blancos iban por lo general al 2 de Mayo, que era un hospital de plata, tenían estas enfermedades, ¿no? Entonces, ahorita estoy trabajando ese documento, le he tomado fotos, está todo digital ya, y ya se lo devolví el impreso. Entonces, es un libro pues, que tiene más de 5.000 pacientes. Es un trabajo de hormiga, porque ese sí es bien interesante. Como te digo, ¿no? Puedes cruzar infinidad de datos, puedes cruzar castas con enfermedad. En algunos también salen sus profesiones, qué cosas eran, si eran arrieros, talabarteros, carpinteros. Entonces tengo todos esos datos que es lo que ahorita estoy trabajando. Pero, ¿me hablas de 1883, 84? Sí, 1883 hasta 1887. Entonces ahí hay información de pronto de pacientes que vienen pues por temas también de la guerra con Chile, ¿no? Recuerda que en esta época todavía estábamos ahí con una ocupación militar aquí en Lima. Qué interesante. Sí, sí, es muy interesante este impreso, como te digo. Ahí están las enfermedades, la profesión, en el caso de algunos, dónde viven y la casta y la edad, ¿no? Hay un montón de pacientes chilenos también que han muerto y salen las enfermedades. Claro que también hay muchas enfermedades rarísimas, ¿no? O sea, por los nombres, ¿no? Que ahí es cuestión de preguntarle a un médico para que me diga, oye, esta enfermedad, pero por ejemplo, mucha gente sufre de tuberculosis, de disentería y viven en zonas súper marginales, ¿no? En el callejón tal, en la calle del Huevo, en la calle del Chivato, en la calle del Pejerrey. Lo interesante es que salen los nombres de las calles, no de los jirones que ya se habían instaurado, salen los nombres. Entonces ahí tú puedes, como te digo, usar toda esa información. Genial, genial. Bueno, Antonio, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. La verdad que contentos que sigas, ¿no? Investigando. Seguramente tendremos noticias tuyas de alguna publicación más adelante. Y bueno, desde aquí te mandamos, desde Quilca Podcast, te mandamos buena vibra, que te recuperes y que nos sigas deleitando con estas historias de Lima que nos hacen recorrer algunos pasajes y algunas historias ahí un poco así, ¿ah? De ultratumbas, subterráneas, ¿no? Que son parte de tu interés. Muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. No, a ti las gracias. Gracias por la invitación, por considerarme. Hasta que me has mandado tantas loas que me la voy a creer ahora, sí. O sea, y si me matan los arqueros va a ser por tu culpa. Gracias. Muchas gracias a ti, Santiago. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Gracias, Antonio, y a nuestros seguidores de Quilca Podcast. Por favor, sigan ingresando a nuestros canales que vamos a tener más novedades. Gracias.